¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en el programa de Misterios de la Ciencia, que ya no son tantos misterios de la ciencia, más bien es una charla, una plática con un buen amigo y temas variados que de cualquier manera, pues casi todo o todo lo que se habla, al final de cuentas es científico. Hasta la misma forma de hablar lleva ciencia. Claro. Mi estimado Armando Arévalo, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Pepe, quisiera preguntarte, ¿cómo andas de tus ojitos, señor? Fíjate que mis ojitos que ya quedan requete bien. Ya te pusieron rayos X. Sí, oye, 3 calzones amarillos, ¿no? O rojos. Adivina. Muy bien. Le mando un agradecimiento y un abrazo al doctor Ábalos, de ahí por Santa Tere. Andrés Terán, al ratito doy el domicilio, pero verdaderamente súper profesionales su equipo, él, y pues prácticamente una persona, un oftalmólogo de alta calidad, de altísima calidad, súper profesional. ¿Sabes que la operación tardó exactamente 10 minutos? ¿Sí? El que sabe, sabe. Y era un equipo de 6 personas. 6 personas, hasta vi cuando entró la de esa, el tipo láser, Sara, ya no decía, ay mamacita, ¿qué onda? ¿Qué están haciendo con mi ojito? Sí, pero muy bien, muchas gracias, doctor Ábalos. Ahorita al ratito doy los datos completamente. Pero bueno, es que estás bien. Sí, muchísimas gracias y muchas gracias a todos aquellos amigos que estuvieron al pendiente. Gracias de todo corazón. Qué bueno. ¿Verdad? Oye, Pepe, y que me veo que tienes un nuevo amigo ya, ¿verdad? Sí, fíjate que me creció la familia. ¿Y cómo estuvo? A ver, platícanos, ¿cómo estuvo? Pues fíjate que éramos muchos y la abuela parió. No, pues es que me encontré este perrito, ahorita se los presentamos. Un perrito chihuahua que pues, lo andaban atropellando, pues nomás oían las rechinadas de carro, y el gente salía patinando y dije, lo van a matar. Y ya medio quedó arrinconado y mi hija, Nancy, se bajó y que lo agarre y vámonos, ¿verdad? Y aquí lo tenemos, déjate lo presento, por si saliera por ahí el dueño. Aquí está. Es un perro súper picudo, súper picudísimo, aquí está, mírenlo. Tiene cara de artista, fíjate bien que como que se parece a Richard Burton. Está muy bonito, muy educadito. Y ¿qué más me querías preguntar de él? ¿Cómo se llama? ¿Ya le pusiste el nombre? Fíjate que se llama Andy, pero no le gusta que le digan Andy. ¿Y cómo le gusta que le digan? Ámilo. Ay, qué onda, qué vacilada con ese cuate. Ay, no me gusta que me digan AMLO. Que me digan AMLO, nada más, que me digan Andy. Tipejo. Y ya, pues anda, yo pienso que anda huyendo. Pues ahí está, se los presentamos. Este es Andy. Si alguien lo ha visto, pues ya saben, aquí lo tengo. Y nomás rápido, por una cosa. Si no lo encuentro dueño durante 2 días, lo voy a mandar con el paisa. El paisa, el taquero. Para que saque unos lomitos. No se crean, aquí está. Bueno, pues ya te digo, ¿verdad? Y fíjate que también pasó algo que me gustaría comentar. A ver, platícame. De inicio. También hace unos días, allá en la casa de mi madre, ahí por la zona del Country Club, resulta que también fuera de su casa, como a 2 puertas, 2 perros grandotes, un labrador y otro no sé qué, pero bonitos. Ahí duraron 2 días y no se movían. No se movían porque mi hermana les estaba dando su comidita y luego las demás gentes les daban pues agüita. Total, que los tenían ahí chiqueados. Mi hermana lo quería meter a la cochera, a la casa, por mientras pudiera salir el dueño y mientras lo subieron a plataformas, ¿sí? Pasaron varios días y nada, y los perritos ahí, ¿verdad? Pues bien juguetones, muy bonitos, de este color exactamente. Y pues resulta que ahora en la mañana
aparece la dueña, y de inmediato, de hecho tengo el video al término, en edición se los pongo con todo gusto, para que vean cuando llega la persona, no, los perros como locos, o sea, de inmediato, sí. Y luego se le puso, la mujer a llorar y llorar y llorar por sus perros, a llorar y los abrazaba, hasta salieron las gentes de ahí, de los vecinos, total que, pues ya muy agradecida con mi hermana, con mi hija, mi mamá, y resulta que nos dice, no, pues ¿qué pasó? Dice, ¿por qué se le salieron o qué? ¿Cómo estuvo la cosa? Ya ves que el chisme no nos gusta, ¿no? ¿Cómo estuvo? Pues resulta que un exnovio de esta persona, en venganza, como que terminaron, como que quedó ahí la cosa, así creo yo, y este cuate fue, se los quitó en la noche y los tiró por acá. ¿Y de dónde era la señora? ¿Verdad? Parece ser que era por la zona de ahí de López Mateos, ahí por donde está el Fray Pedro de Gante, creo, sí, de acuerdo a comentarios. Pero a lo que quería llegar, amigos, Armando, eso no se vale. No. Esta persona que hizo eso, no sé si sabe que hay una nueva legislatura en donde protección de animales, y eso le podría costar 3 o 4 años de cárcel. Entonces, ojalá que lo entienda y no vuelva a hacer ese tipo de estupideces, porque esta mujer es de buen corazón, la dueña de estos animales, y yo le dije, demándelo, y si no, demándelo, mándeme la foto porque lo voy a subir, lo voy a exhibir tanto en radio y en televisión como en redes. A grandes rasgos, mi estimado Armando, no se vale ensañarse con los que no se pueden defender. Así es. ¿Verdad? ¿Cómo la ves, Andrés? ¿Cómo la ves, Andy? Aparte, los perros no tenían culpa de nada. Claro. La bronca era con ella, ¿no? Pero yo pienso que le pegó donde más le dolía, y sí le dolió, ¿eh? Ah, pues claro, pues la lloró, ¿no? Así de simple. Ahorita que hablas esto de los perros, ¿verdad? Hubo un tiempo que por allá renté una casa por allá a las afueras de la ciudad, ¿no? Yo quería estar en el campo, quería olvidarme un rato aquí de Guadalajara, ¿no? Bueno, no de Guadalajara, porque estaba a la orilla de Guadalajara. Sí. Estaba yendo casi allá para Cerro Gordo, ¿no? ¿Cómo se llama? Cerro Viejo. Cerro Viejo. Cerro Viejo en Tlajumulco, ¿no? Sí. Y yo me habían regalado un coyote mexicano. Ande. Pero como ya estaba domesticado y todo. Un lobo domesticado. Yo ahí lo tenía ya como un perro doméstico, pues. Chihuahua. Me lo regalaron así desde pequeño, ¿no? Por error la gente pensó que era un perro, pero yo como yo luego les dije, no, claro, ese no es perro, ese es un coyote, ¿no? Y era el único animal que yo tenía. Entonces yo lo tenía fuera de la casa, ahí yo le daba de comer y todo, para no dejarlo entrar, pues, y era campo, dije, bueno, pues que ande libre en el campo. Es correcto. Y resulta que no sé cómo estuvo, que fueron llegando más perros. Llegó uno que yo le puse el oso, no sé cómo se llamaba, pero era un perro gigante. Y empecé a darle de comer y se engrió con nosotros. Y la cosa es que en un lapso de los 3 años que estuve allá, en un lapso de 6 meses ya tenía 15 perros callejeros. Vámonos, que no sé de cómo llegaron, no sé, pero yo les empecé a darle de comer y se engrieron ahí, fíjate. Entonces, hay colonias donde llevan a los perros, no les dan de comer. Y fíjate que está sucediendo mucho esa irresponsabilidad social, sí, ¿verdad? En donde se les hace muy fácil regalar animalitos vivos, por supuesto, ¿sí? Y los toman como si fueran objetos o cosas. Son seres que sienten, que viven, que sufren y que pueden gozar si les toca la gracia de caer en buenas manos. Pero en cuanto se les pasa la emoción y que el animalito creció y que ya no tiene su carita de bebé y todo eso, pues empiezan hasta tirar, como creo fue el caso de Andy, que no le gusta que le llamen Andy. ¿Verdad? Ya, pero eso no está diciendo con la mano que no.
Y entonces, a grandes rasgos, pues una recomendación a toda esa gente que si no tiene la capacidad de amar a un ser que no sea humano, porque a los humanos es de fuerza forzosa que debe de amar a sus semejantes, en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Y pues a grandes rasgos es un consejo que vivimos y que te digo, se incrementó con esa persona, entonces dices, ah caray, pues hay un montonal de perritos perdidos. Sí. ¿Y esos 15 qué les hiciste? Pues fíjate que está triste la historia porque nos los mataron a todos. ¿En serio? ¿En serio? Por eso está, yo inclusive en un cuento que presenté en la FIL el año pasado, sí, lo dediqué a ellos, a los 15 perros. Se llama la novela, bueno, el cuentito se llama Cronos. Cronos es el perro actual que yo tengo, es un pitbull, ¿verdad? Cronos era el dios del tiempo. El tiempo. Este Cronos, ahí en el cuento, ¿no? Está haciendo una narración de que él es una reencarnación del oso. Órale. Pero eso es un perro que tuve, de los que mataron, los envenenaron. Y el perro ese grandote, ¿verdad? Y ahí pongo la narración y ahí hablo de que en un momento dado llegaron, van como 3 o 4 veces que han llegado, no sé quiénes sean, si la policía, el ejército, la seguridad, el CISEN, no sé, pero han llegado, me han arrasado la casa, me han abierto, me han sacado todo, me han explicado todo. Estoy perseguido por el sistema. Yo una vez dije, pues me quisieron robar. Pero ya cuando es algo, una constante, mínimo cada 3 años ¿te dan una pasada? Una pasada. Para que se le quite y no se nos olvide. No, qué bárbaro. Mi conclusión es que eran los del CISEN, no era un sistema de espionaje que me traían, pero ya en forma periódica. Periódica, ¿no? ¿Eres terrorista? No, soy terrícola. Soy el terror de las muchachas. No, por ahí un general del ejército me dijo que había un expediente mío en el ejército y que me tenían en constante. Como no me han podido comprobar absolutamente nada. ¿Pero de qué te acusaban o qué? No quisiera aquí mencionar un público, de robo privado te lo digo, ¿no? Ok. La cosa pero no es cierto. Pues no, pues nomás tantito. No me he encontrado nada. Claro, lógico. Además, inclusive, ese mismo general un día me invitó a una reunión de generales retirados del ejército que se reunía en el Café Lulio. Y uno de los generales retirados dice, ese es el susodicho Intervento. Y dice el general, ese es mi amigazo. Y dice, pues hay que hacerlo general aquí, que se venga con nosotros. Hay que fusilarlo en caliente. No, ahí me hicieron general retirado también. Pero yo que... Fíjate que es raro que un militar de carrera, y más de nuestra época, ande con cosas indebidas. Eran gentes de honor y de una cosa impresionante. Claro. Yo todavía tengo algunos amigos militares de carrera, de algunos mayores que yo, otros de la edad de mi padre, y de veras que imponían un respeto impresionante. Hoy, la mera verdad, aunque yo sigo queriendo mucho a mi ejército nacional, veo que no es lo mismo. Veo que no es lo mismo penosamente desde que los militares aceptaron el que les hincaran a la Guardia Nacional, ¿sí? Gente militar con carrera militar, ¿sí? Con grados militares, con muchas cosas, y ¡pum!, de repente les avientan una bola de pelofustanes que no saben de dónde salieron, es la verdad. ¿Verdad? Cuando un soldado ganando sus posiciones a base de esfuerzo, trabajo, estudio, acciones, sí, estoy llegando más. Ahora, ¿quién quiere ser de la Guardia Nacional? Y ahí se enjaretaron. ¿Sí? Los mandos, de verdad, los verdaderos militares pusieron sus moños, pero pues el señor ese, el papá del niño que no quiere que le digan Andy, ¿verdad? Era el jefe supremo, pues obligó ahí, pum, vamos, no se friega, ¿no? Y una orden no se desobedece, y no es culpable quien obedece. Así es. Bueno, el asunto es que
Un día, estando yo por ahí en un restaurante con mi esposa y mis 2 hijos, estaban chicos, ¿verdad? Y ni más llega un carro muy elegante, un Mercedes-Benz, ¿verdad? Y sacan una camarota así. No, sacan una cámara de esas Rappler, yo creo, con telescopio, míralo. Y con periscopio, así de submarino. Luego la gente ¿qué? Superagente 86. Y empiezan a tomar los votos, ¿no? Entonces dice mi esposa, oye, nos están tomando votos. Yo dije, pues hagan su mejor. Hagan su mejor cara, pues nunca nos toman fotos. Chihuahua. Pero a partir de ahí fue como 3 años de que constantemente nos tomaban fotos. Ay, caray. ¿No sería el marciano aquel que? No sé, creo que no. Después, en Teochitlán, yo venía saliendo de los bañarios y el mismo carro, también con las camarotas, o sea, así. O sea, no creas que lo despistaban. Entonces, tenía amistad con un general del ejército. Digo, oiga, general, quiero pedir un favor, ¿no? Que uno investigue a ver qué está pasando, ¿no? Porque seguido, y a ellos les vale que eso que sea mi familia, sean los niños, o sea, déjame investigar, Nando, me decía Nando, déjame investigar, Nando, a ver qué está pasando, ¿no? Y ya un ratito más adelante me dice, ¿sabes qué, Nando? Hay un expediente tuyo en el ejército y en 3 agencias de espionaje. Entonces tú mismo que pasaste los zapatos a los rusos. Diga, caray, eso se hizo curioso, ¿no? Porque yo no siento haber hecho... Claro, yo te conozco y yo sé de lo que eres capaz y de lo que respetas. Bueno, la cosa es que, según él me decía que tenían sospechas de mí, de no sé qué cosas, ¿verdad? Pero... No lo comentes. No lo voy a comentar, pero que por eso es que estaban investigando. Había muchas veces, muchos casos en donde pues eran fakes, ¿sí? En donde eran o por malosidad de alguna persona te ponían dedos. No, acá él comentaba que en el expediente decía que había circunstancias que sí me podían relacionar con el asunto. Pues, pero no que yo fuera nada de eso, ¿no? Ok, o a lo mejor como sujeto de investigación para llegar a un caso X. Pudiera ser. Correcto. Bueno, pues pues te voy a hacer una pregunta que quiero que me contestes con una contestación. Yo contesto. Ya ves que quedamos de hablar como una charla, para que nuestros amigos o las nuevas generaciones que no les tocó conocer aquel Guadalajara que tú y yo conocimos, pues hablar un poquito de eso. ¿Tú qué te acuerdas del Guadalajara que te tocó vivir? Risa, pero la primera vez que vine a Guadalajara, yo era de Zapopan. Eres de Zapopan. Bueno, soy de Zapopan, sí. Porque no, pero... Hay que decirlo, en esa época, Zapopan era un pueblito... Eso voy. Entonces yo era un pueblerino totalmente. Yo para venir a Guadalajara yo no era... Ay, me van a joder los zapatiotis. Entonces, para que te des una idea, ¿no? Yo usaba guarache. Porque en los pueblos se acostumbraba a usar guarache. Y eran muy cómodos, por cierto. Y usaba una vestimenta un poco diferente, ¿no? No es la vestimenta. O sea, tipo campirano. Tipo campirano, pero no es la vestimenta que ponen en las fotos antiguas, ¿no? No era con pantalón de calzón de manta. No. ¡Ándale, María! ¿Qué? ¿María Victoria? María Candelaria. Era un poquito diferente, ¿no? Pero al final de cuentas, no tenía yo la vanidad de un ciudadano de ciudad. O sea, era... Sí, el de Zapopan era de Zapopan y había malamente un dejo de superioridad estúpido, por cierto, ¿verdad? Igual a las demás poblaciones. Bueno, ahora, no entendí, ¿ese dejo de superioridad de los zapopanos? No, del tapatío, del ciudadano de la capital del estado, ¿no? Que por lógica había un poquito más de espacios sociales, de estudio, pero eso no te indica que fueras menos, ¿verdad? Y esa aparente superioridad pues era una falacia. La verdad, en los 9 años, ¿no?
entré por primera vez a la ciudad de Guadalajara yo solo, ¿no? Órale. Sin que me trajeran mis papás o algún pariente o alguien, ¿no? Tú dijiste, ¡ahí voy! ¡Ahí les voy! Y hice un recorrido por lo que ahora es Avenida Juárez, ¿no? En aquella época era Vallarta. Sí. ¿Así te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Pues para mí era... Ya llegó. Era un, ¿cómo se llama? Algo completamente nuevo, pero los edificios grandotes, de todo. Hace cuenta como que estaba arrobado estaba impresionado por estar en una ciudad que estaba cerquita, ¿no? Pero para mí era así. Hay que recordar una cosa, y a nuestros amigos, para empezar a hablar del tema, ¿sí? Zapopan. Zapopan tenía sus arquerías, Sí. tipo clásico, no existía esa plaza enfrente No. de la catedral de Zapopan o la basílica de Zapopan, ¿sí? Entonces, ahí eran unos portales y luego una callecita ancha. Todo eso es lo que era mi vida en ese momento, ¿no? Era ir a peleas de gallos, era ver corridas de toros en los lienzos que había por allá, era ir a misa, rezar rosario diario. No, pues tú tenías mucha relación con los franciscanos, ¿no? Sí, aparte estuve ahí muchos años. Qué padre. Pero yo era totalmente devoto, ¿no? De la Virgen de Zapopan, católico apostólico La y general, ¿no? sí, todo. Ese era el mundo de Zapopan de ese momento. Toda la gente de Zapopan era católica. Totalmente, todo, totalmente. pero cayendo al fanatismo a veces. Sí, Ya, sí, definitivo. Entonces era... Y hay que entender una cosa, porque yo me acuerdo precisamente de Guadalajara, hacia el norte, que es para que ubicar a todos nuestros amigos y los que nos estén escuchando en otro lado, era la avenida Alcalde, ¿sí? Que viene del sur a norte, y en donde era la normal, ese era el final de Guadalajara, ¿sí? Ya de ahí hasta Zapopan, 7 kilómetros, era despoblado, estaba despoblado completamente. Entonces, estamos hablando de la misma época, entonces más o menos me vas entendiendo, ¿no? Porque sí, claro yo que estaba sí. a 7 kilómetros de Guadalajara, Es correcto. pero en un pueblo. A No pie. no era Eran 7 kilómetros a pie. a pie. Y de campo. Es correcto. Y esa misma circunstancia era hacia Tlaquepaque, ¿sí? Hacia San Andrés, hacia Zapotlanejo y todas esas poblaciones cercanas eran distantes, bastante distantes. Para ir a Tlaquepaque era un paseo de domingo, ¿sí? En donde tenías que salir muy temprano en la mañana, hacías una hora y media para llegar. Que ahora de paseos, me acuerdo que cada 8 días era paseo de la familia. ¿A dónde? Íbamos a todo el campo de Zapopan. O sea, no creas que veníamos... A los elotes. A los elotes, a la pelea de gallos, como todas mis familias de las conocidísimas y de Zapopan, sí, porque somos las familias de Abolengo, de Zapopan. ¿Cómo se dice? Diabolengo. Diabolengo, ¿verdad? Entonces todos los zapopanos nos conocen. Yo conozco a todos los zapopanos, con otros me hablabas de los Castro, ¿no? Claro que sí. Son amigos míos, amigos míos. Y así mucha gente, ¿no? De Zapopan que... Pero en aquí... Amigo, yo conozco unos acá por la zona del Resplandor. Sí, efectivamente son gente de alcurnia vieja, de mucho tiempo, de gente, no de generaciones y generaciones allí. Sí, correcto. Entonces, mi primera impresión, cuando me dices, ¿qué te acuerdas de Guadalajara? Me acuerdo de esa primera impresión que tuve yo la primera vez que vine solo a Guadalajara. No había... Creo que había una sola ruta de camión. Debe de ser, sí. No era algo de que... Era una sola ruta y con horario, y con cada horario, hora, cada 2 horas. Es cierto, sí. Y esa fue mi primera impresión, Pepe, la impresión de un pueblerino visitando una... Luego no sentiste miradas en la azotea. No. ¿Y qué le pasa? ¿Qué anda haciendo en la gran ciudad? No. Como digo, vos hablas de las películas mexicanas, ¿no? De que llega un rancherito allá en la Ciudad de México. Y todos, ¿qué onda? Como ¿quién iba a pensar que por una mirada lo iban a matar? Es más o menos. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar?
Ah, no, que no era por una mirada, por otra cosa. Es cierto. Hágase para allá, no esté dando lata, lo mando con su dueño. Y a partir de ahí, Pepe ya empezó a venir a Guadalajara más frecuentemente, ¿no? Primero venía, me gustó Guadalajara. Sí, pues es que era una ciudad hermosa, hermosa. Aunque en Zapopan yo tenía todo para no salir. Claro. Me gustaba venir a Guadalajara. Claro. Pero es que tú lo dijiste. Zapopan era más, más costumbrista, más achapada a lo que era la vida rural. Y Guadalajara, ya en ese momento que estamos hablando de nuestra época, era ya una ciudad, pues ya polifacética, ya con muchas aristas, contrastes. Ya la estaban haciendo moderna. Es correcto. Entonces, yo te voy a hacer algunas remembranzas de aquí de Guadalajara. Yo me acuerdo, estaba chiquillo, y me acuerdo del niño 1 millón, ¿verdad? Y donde en esa época acababan de inaugurar lo que era el Parque Alcalde, aquí a 3 cuadras. Y esos eran los límites. El Parque Alcalde, antes de ser un parque, era un socavón, las dichosas Alcalde Barranquitas, ¿sí? Y había así en corte de hasta 10, 15 metros hacia el Retiro y hacia donde es el Parque Alcalde, un socavón, y era una laguneta, una laguna. Y allí la gente las mujeres iban a lavar. Sí, ahí era en el lavadero de prácticamente esta zona de lo que es el Santuario, el Retiro, parte en aquella época era la calle Tolsá, la que es ahorita la colonia Artesanos, ¿sí? Antigua, muy antigua, Mezquitán, y eran los lavaderos. Y resulta que ahí se pusieron una pequeña fabriquita de jabón Sánchez y Martín, era una que precisamente le surtía de jaboncitos y todo a las personas que iban a lavar. Y con el tiempo llegó a ser una de las compañías jaboneras más importantes de Latinoamérica. Todavía lo es. ¿Sí? Entonces, ese es uno de mis recuerdos, el niño 1 millón, que acababan de hacer ese parque con hondonadas, precisamente por territorio abrupto, y hicieron lo que en esa época era la fuente de chorros de agua más grande de Latinoamérica, que es la que está ahorita ahí, ya ahorita hay muchísimas más, ¿no? Pero en este momento eso era. Y el niño 1 millón. ¿De qué te acuerdas tú? Es de verdad que ahorita que hablas del parque, una vez que yo ya empecé a venir a Guadalajara, uno de mis lugares preferidos era el parque Alcalde. ¿Por qué crees que era mi parque preferido? Pues por las lanchas. Claro. Venía la lancha. Luego, ahí te va, para los que nos están escuchando, a ver si se acuerdan. Estaba la secundaria 4, la secundaria 1 aquí en el centro, y ahí era reunión de estudiantes de diferentes secundarias, muchachas y muchachos. Estaba el Colegio Reforma, el Colegio José Sarto, había varios colegios y escuelas, y ahí era el punto de la pinta. Yo también hice la pinta de ahí. ¿Verdad? Ya cuando se veía ahí eso de las 11 de la mañana, que eran cuando ya empezaron a salir los pinteros, eran precisamente los que estaban en las lanchas. ¿Qué había ahí en las lanchas? A ver, recuérdame. Pues, a ver, recuerdo que yo llegaba precisamente de pintero. Según eso iba a la escuela y me salía, ahí te va, y yo era como era jefe de un equipo, ya es que a veces te dejan hacer equipo en las escuelas, sí. ¿no? Me traía todo el equipo para acá. ¿De fútbol? No, el equipo de salón, estudiantes, los estudiantes, ¿no? O sea, tú eras el estudiante ejemplo. Y me los traía todos, nos veníamos. Hey. Y nos las pasábamos a todo dar, porque es un ambiente de camaradería, sano. También se armaban los fregadazos, precisamente sí. De los grupos, y luego las muchachillas de la secundaria que iban las jericayas,
que iban los de la 1, que, o sea, y se juntaban ahí un grupito, y en de que no había clases, pues estaba a reventar ahí, ¿verdad? Y se alquilaban unas lanchas, que uno de los atractivos en ese momento, la inocencia del tapatío de esa época, era, había un islote, todos lo han de recordar, un islote, y el puente, el tren, ¿sí? Y era estar abajo, a ver si les veíamos los calzoncitos a las muchachas. Yo no. O sea, entonces, digo, pues, estamos muchachillos de secundaria. ¡Ay, le vi las piernotas! Y eso era parte de esa idea. Y luego que los amigos te hacían bajar en la isla, luego te dejaban ahí y ahora hasta que algún otro estudiante lanchero se compadecía de ti o te aventabas el clavado y a salirle. ¿Qué más te acuerdas del Parque Alcalde? Recuerdo que había patos en esa época. Patos, sí. Es una de las cosas que me acuerdo porque me gustan mucho los patitos ahí. Sí, fíjate que a nosotros nos tocaba de vez en vez. Era el paseo más socorrido de toda esta zona. Entonces, el que uno asistiera, el promedio era de 3 a 4 veces por semana. ¿Sí? Y luego llegó un momento, fíjate, no sé si tú te acuerdas, en donde los domingos estaba a reventar y todos los caminos del parque, desde las escalinatas, eran como si fuera en los pueblos que dan vuelta en las plazas, algo parecido, pero un tumulto. Así es. Y hace poquito estuve ahí en el parque y solo. Yo voy 2 o 3 veces a la semana a caminar. Y solo, no, nada que ver con lo que era antes. No, muy bien tratado, muy bien puesto, pero sí como que dejó de tener ese atractivo, y fíjate que es un parque central. Yo siento, y he comentado mucho, y voy a ver precisamente el viernes, del pasado mañana, va a estar aquí uno de los regidores de Guadalajara, vamos a platicar con él, y le voy a dar, no la idea, no es mía por supuesto, pero la postura de que por qué los parques tienen que estar cercados. México es el único país de Latinoamérica que sus parques están cercados. Todos los demás parques están abiertos, no tienen rejas, están integrados a la ciudad. Y en una ocasión, un grupo de arquitectos, de estudiantes de arquitectura para su trabajo final, era precisamente integrar áreas verdes a la ciudad, o sea que no hubiera esas entradas ni nada. Entre ellos estaba un hermano mío, Martín, al que le mando todo mi cariño y todos mis saludos. Y era integrar, fíjate qué padre hubiera quedado. Es lo que es el Parque Alcalde, junto con el estacionamientote de ahí de Leyes quedaría integrado a ese parque, la Normal, el jardín que baja por Normalistas y parte de la plaza de la Normal, que ahorita es una plazona extremadamente mal hecha, con un índice de accidentes por mala vialidad, ¿sí? Y que pudo haber quedado integrado a ese parque central, ¿sí? Y que quedaría un parque hermosísimo. Ahora con el paseo podría quedar hasta integrado con ese parque, ¿verdad? Nomás que no tienen visión de la verdad de la gran mayoría de nuestros gobernantes, traen nomás la visión del chapulineo, ¿sí? ¿Qué más te acuerdas del parque? ¿O de alguna cosa que te guste? El parque, me acuerdo del trenecito también. El trenecito. Que ¿Qué decía? El tren pita, al tren machuca, por eso pita. Sí, me acuerdo que me fascinaba y más porque había pasado como por una cueva. La cueva era un túnel. Un túnel, algo así. Que ese túnel precisamente de salida daba al puente que pasaba parte de la lagunita, la isla, en donde había una estatua. Fíjate bien, este dato. No, era ¿cómo se llama? El de la guerra del Mistón. Tenamastli. Tenamastli, ¿sí?
Y fíjate que de repente esa estatua desapareció. Está ahorita acá en el... No, esa no. ¿No es la misma? No. Está en Nochistlán. Ah, está En Nochistlán, sí. mira. Y te digo porque yo esa estatua, pues te digo, Entonces, Tenamastli que está aquí... es otra versión. Ah, ok. El primer Tenamastli que hubo fue allí exactamente en el Parque Alcalde. ¿Sí? Y la otra es una copia más chica, que esa es la que se llevaron a Nochistlán, porque es una de las fundaciones de Guadalajara. Y te digo, ¿tú crees que no la iba a conocer yo? Porque pues, yo la veía 4 veces a la semana y hasta sabía dónde estaba el chapeado, ya ves que el bronce se enverdece, yo te decía así. Y el otro es el nuevo que tú me dices, ese no se enverdece, ¿verdad? Porque este sí era cobre y bronce. ¿Sabes quién fue el Tenamastli? Claro que sí. El jefe de jefes de la última, ¿cómo se puede decir? Confederación organizada en contra de los españoles, en la guerra del Mistón, que decía, Los españoles lo bautizaron como Francisco. Francisco, ¿sabes tú que fue el primer caso de un juzgado internacional que ganó el acusado en España? Sí, hicieron el... Zumárraga se lo llevó. Hicieron un juicio de residencia allá por cuestión de rebeldía ante el rey. ¿Pero por qué rebeldía si yo era ni siquiera súbdito? Pues es lo que les dijo. Es por la que la ganó. La audiencia les dijo, bueno, es que eran mis tierras, yo era un líder allí, era un príncipe. Es correcto. Dice, ustedes llegaron a robarnos. Así es simple. Entonces, y yo su rey ni lo conozco. Así, es más su rey que voy a... No, sí, pero insisto, es el primer caso de un juzgado internacional y que ganó el caso de Tenamastli, al cual le dieron una compensación de darle un título nobiliario en España. Y ya después, lo que no se sabe es si regresó o no regresó. Creo que ya no. Ya se quedó. Creo que ya no. No me la crean, pero yo una vez vi a uno que se parecía. ¿Es doble o qué? No, era Benito Juárez. Bueno. O el que quedó en la nueva esta de Justicia, ¿no? Cruz, Cruz. Eso, pero bueno, ¿qué más te acuerdas de Guadalajara, mi estimado Armando? Pues otra de las cosas que me gustaba mucho de Guadalajara, cuando estaba joven, pues estaba chico, pues. Sí. Me acuerdo que iba al convento del Carmen, ¿verdad? Porque en esa época ahí habían promovido el arte, pintura, sí. Había clases. Había clases. Entonces, yo iba ahí a tomar clases de pintura, de cosas así. Entonces, era uno de los lugares donde me gustaba mucho por eso. Vamos hablando del convento del Carmen. Claro. Sí. Okay. El Carmen es la iglesia y el exconvento, o sea, lo que es ahorita la avenida Juárez, ¿sí? Hasta ahí llegaba, ahí chocaba. ¿Sí? ¿Qué no estaba el presidio de...? El presidio, ¿Cómo se llamaba el presidio ese de...? Escobedo. Y exactamente chocaba con el Escobedo, ¿sí? Entonces, cuando modernizan ya la avenida esa, ya pasa la avenida, que hicieron puros fincas tipo afrancesadas, que por cierto hay unas casononas hermosísimas, y queda de este lado porque era todo, fíjate bien, era primero el Carmen y todo el convento, y giraba, era una escuadra, que es donde ahorita está el museo, ¿sí? De, ¿cómo se llama? Ágora. ¿Sí? Entonces, tumban eso, ponen la prisión de Escobedo, luego tumban la prisión de Escobedo, se van acá a Oblatos, ¿cómo se llamaba? Sí, la penal. La penal, la primera aquí en Guadalajara de forma de penal, de prisión verdadera, y abren Juárez. De la calle de Juárez, ¿qué te acuerdas? Pues, a mí de la avenida Juárez lo que me impresionó fue que era ya de 15 años, yo ya tenía tiempo ya viniendo
de Guadalajara ya tenía algo de tiempo. Ajá. Y lo que más me impresionó a mí, ya no fueron sus construcciones, sino su gente. Ey. ¿Por qué? Porque empecé a conocer dramaturgos, literatos, ¿verdad? Pintores. Por ejemplo, conocí a Juan José Arriola, que en paz descanse. Yo también. Conocí a el poeta erótico Elías Nandino. Ey. Que me acuerdo, ¿Elías Nandino? Elías Nandino, ahí también daba clases. ¿Vino? Él venía y daba clases y luego se regresaba a su pueblo, pero tenía una clase aquí de poesía. Órale. Aunque las de Juan José Arriola eran de cajón. Sí, sí, sí. A Juan José Arriola le gustaba mucho el ajedrez. Yo llegué a jugar ajedrez. Yo también. ¿Ah, tú también? Sí. ¿Juegas ajedrez, Pepe? ¿Eh? ¿Juegas ajedrez? Sí. Ah, eso no me lo sabía. No, yo le ganaba hasta los rusos. No, a veces esta era una persona que cuando amistaba con alguien, siempre era, nos vemos, ¿sí? Y era pasar una tarde jugando. Ah, ¿sí? bueno. Me acuerdo de la nieta Lupita, ¿verdad? Y tenía muchos casos, creo, porque yo veía que a veces me tocaba estar un ratito con él, y te voy a decir, no fueron muchas veces, fueron pocas veces, pero de altísima calidad. Sí. Yo en una ocasión le presenté un libro que tengo ahí, que no lo he publicado, y él me dijo, públicalo, termínalo, públicalo, tiene el estilo de Agustín Yáñez. ¿Sí? Y Agustín Yáñez es contemporáneo de él, nomás que Agustín Yáñez pues se dedicó a la política y luego fue secretario de Educación a nivel nacional. ¿Qué es? ¿Al filo del agua o cuál? Al filo del agua. El llano en No, llamas, yo es de Juan Rulfo. de Juan Rulfo, ¿no? Entonces las tierras, ahorita me acuerdo. Okay. Las tierras, sí. Que es un libro, yo lo leí casi todos. Es un libro que habla de un cuate que va como de esas gentes que eran muy fregonas en zonas, no me acuerdo cómo se les dice, cacique, que iba de Guadalajara a Puerto Vallarta y narra el trayecto, ¿sí? Un velorio, un aquello, un intento de asesinato a él, luego a la hora que va llegando por la zona de Puerto Vallarta, hermosísima, hermosísima. Yo, para mí, y a lo mejor mi desconocimiento literario, para mí era muchísimo más Yáñez que Juan Rulfo, pero de calle, de calle, ¿sí? Creo que no se le ha dado, para mí... Pero Juan Rulfo es porque hablaba de misticismo. Sí, por eso hay que los fantasmas y que aquello y que Comala y que no sé qué tanto y que le hacía agua a la canoa y que... Te digo así esa parte de allá hay precisamente Juan José Arriola se pitorreaba de Arnul, de Rulfo, porque, bueno, pues en esa época había una discusión de Sayula, ¿no? Que los de Sayula... que los de Sayula eran de Sayula. Que no es cierto, por supuesto, mis respetos a todo ese tema, amigazazos allá. Y Juan Rulfo decía que no, que él había nacido en Ciudad Guzmán y que no era de Sayula porque tenía tendencias, es la verdad. Sí, y digo, y qué bueno, y cada quien, ¿sí? Y Juan José Arriola un día le dijo, no te hagas, tú eres de Sayula, o sea, pero burlando, no te hagas. Sí, y no. Juan José fue y le sacó, aquí está. Así que no me digas que no. Siempre se decía de Ciudad Guzmán, será, no será. Sí, pero esa era la bronca que traía Juan José. Y su juego de ajedrez tenía acostumbrado con mucha gente, ¿sí? El que iban y estaban un ratito ahí jugando y él se acordaba de todo, o sea que daban juegos, ya tenía varios juegos, ¿sí? Y yo tuve la gran dicha, y yo no puedo decir que yo tenía amistad con él, no. Un día me invitó, fui unas 2 o 3 veces, el juego quedó inconcluso, ¿sí? Porque fue cuando empezó a ponerse malo,
Y ya esta muchacha, la nieta, está malito, vale, mis saludos. Ya después supimos del desenlace, pero no era una amistad, era un conocimiento. Pues, también, pero él me dijo, publique este libro. Oye, que hablé de Elías Andino, me acordé de una poesía de Elías Andino. Él publicó un libro que se llama... A mí no me gustaba Hernandino. No, porque era erótico. Demasiado. Aparte, dicen que era homosexual y todo eso, ¿no? Cada quien Pero cada quien, ¿no? Pero, sí. Pero había en su libro de El Rojo Erótico, El Rojo Caliente, no puedo usar el libro, había una poesía que decía, le puedo decir, es erótica, decía, antes no me vengaba de nadie, ahora me vengo con todos. Esa es toda la poesía. Está bien, está bien. Ya, el que lo entendió, lo entendió. Es correcto. Sí, o sea, tenía un tipo de doble juego, ¿sí? En donde, a mí no me gustaba. Está como Lope de Vega. Demasiado tétrico, ¿verdad? La muerte y los entierros. Ay, mamacita, sáquete. Ya lejos de darte un altruismo, te ponías hasta... Ay, mamacita. ¿A qué se aparece muerto? Un comentario a nuestros amigos, ¿cómo se llamaba? El de Nocturno a... ¿Cómo se llamaba? Pues bien, yo necesito decirte, Sí. Nocturno a... no me acuerdo a quién. Ahí te va. Esa Nocturno a fulana era de una muchacha en esa época de aquí, por la de Pedro Loza. Y Manuel Acuña. Manuel Acuña es el que hizo Nocturno a... Ay, no me acuerdo el nombre de esta mujer. Y hizo ese poema, ¿sí? Hizo ese poema con Nocturno a fulana. Y se lo deja, porque esta mujer no le hacía caso, y dejándoselo a y por eso se hizo famoso, era bueno, de todos modos, Manuel Acuña como poeta, fíjate, aquí mi vecino tiene un cuadro al óleo de esa mujer. La desgraciada, digo, la desgracia de Manuel Acuña. Sí, que por su desprecio murió Manuel Acuña. Ese tipo de leyendas en Guadalajara hay por toneladas, ¿sí? Y yo no entiendo qué diablos hace el Departamento de Cultura de aquí de Guadalajara, ¿verdad? En donde pues no sabe nada. Guadalajara anteriormente era una ciudad catalogada internacionalmente una ciudad culta. No sé dónde quedó la cultura, ¿sí? Yo cuando he ido a hacer peticiones para hacer eventos culturales, de ahora hay una negativa, no, y no. Y a pesar de que es el trabajo que tienen que hacer ellos, no lo hacen ellos ni lo dejan hacer, ¿sí? Y lo he comentado muchas veces en varios programas de radio, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa que te acuerdes? Pues el Panteón de Belén. El Panteón de Santa Clara. Es el Panteón de... Santa Paula. Santa Paula, ahora le llaman Panteón de Santa Paula. De Belén, sí, por la calle. Don Carlos, ¿cómo está, don Carlos? Y el Panteón y todas sus leyendas de ahí, ¿verdad? Hay una leyenda que está relacionada con el apellido de mi familia. Hey. Que se llama... Voy a platicar acá. Venga. Era un jugador, era un muchacho joven, empedernido, o sea, que se conocían según la leyenda. Bohemio, pero era más bien jugador. Tallador. Sí, como dicen, un... Tallador. Y él se llamaba Luis Arévalo. Su papá, según eso, era un señor rico de aquí de la ciudad de Guadalajara. No te hagas, era tu tío. Bueno, y resulta de que eso se juega la fortuna del papá. Anda, en un juego de baraja y pierde. Entonces él llega a su casa con la pistola para suicidarse, porque no sabe cómo decir el papá que perdió la fortuna de la familia. Y está a punto de suicidarse, según dice la leyenda, que en eso se le aparece un hombre Catrina, todo elegante. ¿Eso como yo? Un poquito, ¿verdad? Y que dice, ¿qué pasa? ¿Qué tienes?
Ah, pues es que perdí la fortuna de mi papá. Ay, así de, es que perdí la fortuna de mi papi. Me quiero suicidar porque no sé cómo decirle a mi papá, ¿no? La familia y todo, ¿sabes? Órale. Dice, no te preocupes, yo te puedo dar eso y más. Mira, pues que... Entonces dice, ¿cómo está eso? Mira, bien fácil, vas a seguir jugando y yo voy a hacer que ganes. Vas a recuperar la fortuna de tu papá y aparte te vas a hacer rico. Entonces, pero todo tiene un precio. Dice, ¿cuál es el precio? No, pues cuando te mueras yo vengo por tu alma. Entonces, dicen que recuperó la fortuna del papá y ya no decidió ya nada y aparte hizo fortuna él también. Sí. Pero como todo jugador, un día por ahí jugando, una vez que ganó alguien el enemigo, el opositor o el perdedor, saca la pistola y lo mata. Ahí en el juego. Sí, y llega el dueño del alma. No, para esto llega el diablo, pero según dice la leyenda, que como era jugador y se la sabía de todas cosas, lograba escondérsele al diablo. Y que hasta la fecha se le sigue escondiendo y no le entrega el alma. Como lo enterraron en el Panteón de Belén, ahí está la tumba de Luis Arévalo. Llegaba el diablo diario una noche y dicen que hay personas que lo veían llegar. Pero también veían al otro. Que ya se iba. Pues estaba fácil, fíjate. Yo hubiera dicho que pues te la juego en una baraja, ¿sí? Y vámonos. No, pero también estaba más fácil. Mira, ok. Se aparece el diablo, ¿no? Y me dice, ¿qué quieres? No, pues quiero $50 millones a cambio de tu alma. Ya vas. Échame los $50 millones y no tengo que ir por Maduro. Ya. Ya me los dan, ya están tus $50 millones de dólares, ¿sí? Entonces, pues el diablo va a andar distraído en otras cosas, ¿no? Entonces, contacto a un exorcista, le doy 10 millones y asunto arreglado. No, de ahí viene el dicho dice, cuando vas a hacer trato con el diablo, primeramente asegúrate de que traiga dinero. Y dos, de que sea el diablo verdadero. Sí, porque si no, ¿verdad? Sí. Bueno, la cosa es que esa es una de las leyendas. Hay muchas leyendas del Panteón de Belén. Claro. Pero esa me impresionó por la cuestión del apellido, ¿no? Arévalo. Y bueno, ya indagando por ahí. No, hay muchas leyendas, muchas leyendas. Yo tuve, estaba ahí de administrador un amigo mío, creo que todavía sigue siendo, y un día le pedí un permiso especial. Dije, oye, hay chance de un día a eso de las 5 o 6 de la tarde, me dejes entrar solo. Quiero sentir las vibras, ¿no? Me dijo, ya vas. Entonces, yo ese día llegué a las 12 del día y le dije, ¿qué hubo? Sí, ya hay orden de que te dejen pasar. Por supuesto que sí, sin problema. Dije, nomás te voy a pedir, ¿se puede o no se puede? Que me dejes abierta la tumba esa de la grandota, el mausoleo que allí anteriormente era donde se guardaban los hombres ilustres. De ahí lo sacaron para llevarlo a la rotonda. Ahora se llama la rotonda de los jaliscienses ilustres. Es correcto. Entonces, sí me dice, sí, te la dejo abierta, ¿va? Pues yo llegué, dije, ¿puedo filmar? Sin problema. Vean, nomás respetando, claro. Total, entré, estaba nomás un guardia, que ni policía era, un señor. Dije, soy fulano. Sí, pásale. El señor se sentó ahí. Yo entré, ya casi anocheciendo, y se siente rete feo. No, se siente, independientemente de todo lo que tú quieras, de, que sientes, no, yo no sentí cosas extrañas, pero sentías una tristeza de lo hermoso de ese lugar y la tristeza que representa todas las vidas de ahí, porque todas eran, supuestamente hay muchas historias entremezcladas.
Pues ya vi que estaban las puertas, las tres puertas, porque son tres puertas, una de este lado, la de enfrente y la de este lado. No tiene otra puerta ya porque es el, ¿cómo se le puede decir? Donde se ponía el catafalco. Sí, así, ese es el nombre, catafalco, que es en donde ponían las cajas para la última velación. Pues ya subí, ¿sí? Y de veras que yo sentía así una tensión muy, muy especial. Ya subí, llegué ahí, llevaba una cámara, ¿cómo se llama? Una cámara muy buena, en ese momento de las mejores. Y empecé a hacer unas tomas así, la tarde bonita, ya sin sol, las tumbas, las sombras de las tumbas, los árboles, una cosa verdaderamente, nunca había sentido una sensación tan apabullante, no miedo, era algo que solo, yo creo, alguien que esté solo lo puede sentir. Y estando así, yo hago una toma de la toma principal, giro, así, poco a poco la otra puerta, y luego giro a donde estaba el catafalco, el lugar donde se ponían los cuerpos para su última velación, y luego se ve hacia arriba, es una torre impresionante que parece como si fuera un pozo, pero para arriba, ¿no? Y había una cortina, un cortinaje desde arriba hasta abajo. No había viento, no había corriente, no, sí. Y se empezó a mover toda, así, a la hora que yo metí la cámara. Bueno, hasta yo sentí, ay, mamacita, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y me moví a ver si se estaban moviendo los árboles, viento, totalmente en calma todo. ¿Sí? Y dije, ay, mamá, ¿qué onda? Y luego dije, pues ha de haber metido algún gato, alguna cosa, pero se ve así. Dije, no, vamos. Adiosito. ¿Sí? Me salió así muy desdicha, dice, muchas gracias, ya se va, sí, ahí nos vemos. Fíjate que hubo hace unos 10 años por ahí, según me acuerdo, un poquito más, hubo en las noches, el Día de los Muertos, una ceremonia, pero abierta al público, a todos. Sí. De hecho, ahí me tocó una celebración de don Juan Tenorio con Javier. Prensa Unida. ¿Javier qué? Javier Godoy. Godoy. Sí, pero eso ya llegó a hacer ahí varias presentaciones. Sí. Pero también esa ocasión se llamaba Intensidad Mística, lo organizó Sergio Lazo, que era el secretario de Cultura de Guadalajara en ese momento. Y yo fui. Y llevó nomás a sus puros cuachiroles. No, él se suicidó después. Él se suicidó después. A Sergio Lazo. No, ni siquiera. Yo fui 3 ocasiones, una fui con mi familia, o sea, con los niños y con mi esposa. A las primeras 12 de la noche estar ahí viendo el evento. Sí. Claro, velas y todo. Sí, se siente raro. Y decía mi hijo, el más chico, hay un fantasma ahí. Y yo no veía nada, decía, ¿dónde? Ahí, mira, me está viendo. Pues a ti te está viendo porque yo no veo nada. Y me aseguraba que había alguien ahí. Sí. Estaba chiquito él, ¿no? Sí, fíjate. Entonces le dice a mi esposa, oye, él dice que hay un fantasma ahí, digo, es que los niños ven cosas que nosotros no vemos. Y a ellos les parece natural. Y me acuerdo que salimos de ahí, nos fuimos a cenar y los niños bien impresionados. ¿No? Estaban en el panteón. Bueno, ahí te va. Y esta era una prueba de los muchachos de aquí del barrio, ¿sí? Estamos en el barrio del Santuario y ese panteón está aquí en este barrio, ¿sí? De hecho está de aquí a 3 cuadras. 3 cuadras. Exactamente. Y parte de una muestra de hombría al panteón a las 11 de la noche, el cuate, el velador largo nos dejaba, ¿sí? No, se divertía él también porque saliendo, se divertía el señor. Y era, fíjate bien, la muestra, nomás había un solo árbol de guayaba fresa
y estaba hasta el fondo, ¿sí? La muestra era traerte una guayaba de esas, ¿sí? Entonces, y pues a ver, se juntaba toda la bola y a ver, y nadie lo lograba, nadie lo lograba, y que me toca a mí, y no lo logré tampoco. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo lograste? No, pues es miedo. Ya, te juega, o sea, tú sabes que no pasa nada que no sea natural, aún los aparecidos pudiera ser natural, pero aquí la cosa es que te juega la mente juega, ¿sí? Entonces, y nada, luego se oyen los ladrillos de... Y no, pero se ponía muy bien. Y la otra, a ver si se acuerdan los amigos de aquí del santuario, ¿sí? La otra era el anfiteatro, donde se hacían las disecciones, ¿sí? A los cadáveres. Y había forma de alcanzar con alguien que te subiera a los ventanales. Esa era otra prueba de valor. Sí, esa yo nunca quise. Dije, no, esta no es machín, no le haces mal. Bueno, pues ahí en el anfiteatro Rivas Sosa practicaba autopsias. Fregón ese señor. Practicaba autopsias y a mí me tocó presenciar ahí con Rivas Sosa algunas autopsias. Porque yo era estudiante de tiempo. Era fregón ese señor. Ya murió, ¿verdad? Ya murió. Fregón, Rivas. Fue el que dijo, no, dice, ¿cuál es? ¿Cuál confusión? Y que nada. Lo dijo, jamás había visto un tipo mejor asegurado. Sí. O sea, fuera plomo por cada órgano, sea el corazón, el riñón, o sea, pero así paz, y lo dijo con todas las palabras. Exacto. Un hombre de convicción. Y eso, el gobernador sabe de... Estamos hablando de del asesinato de Posadas Ocampo. Y creo que estaba de gobernador interino, Rubiera Aceves. Es correcto. El basquetbolista. Y le dijo... Monote. Dice Rivera Aceves. No. Él dice que no fue confusión, pero está equivocado. Y después acá extramuros me dijo mi Rivas Sosa que lo habían amenazado. ¿Ah, sí? Que si no se retractaba me iban a correr a la universidad. No, y no se retractó. No se retractó. Dijo, no, lo dicho está dicho y así es. Y si hay alguien que lo refute, que me lo refute. Así es. ¿Sí? Pues refute a su... Ah, no. Es correcto. ¿Algún otro comentario de los muchos que hay de Guadalajara y que iremos? Hay mucho de teatro de Degollado también. Yo he disfrutado mucho de teatro de Degollado. Teatro de Degollado, fíjate que sí. Hay un artículo... Jacobo Gálvez fue el que lo hizo. Sí, el nombre de Degollado, le pusieron el nombre de Santos Degollado, que era un capitán de espada virgen, nunca, pues capitán de qué, ¿verdad? Que también fue gobernador. Y es correcto. Pero ahí te va, hay un artículo en el Occidental de hace, no sé, unos 20 años que se llama Dos intrusos en el degollado. Estos dos intrusos, uno era Javier Godoy, que nos metimos a hacer un trabajo de periodismo en donde resultó totalmente adecuado y que costó ahí por ahí algo. Costó algo a uno de los funcionarios que estaban en turno, ¿verdad? Bueno, pues no sé cómo andamos de tiempo. Ya estamos a tiempo. ¿Algún otro comentario? No, nada más quería hablar algo de lo del Paseo Andador. Sí. Nada más comentar que se abrió el curso de periodismo por parte de la fundación. Periodismo. Esa fundación la preside Enrique Ibarra Pedrosa, pero el director general de la fundación es el padre Tomás. Tomás de Híjar. De Híjar. Entonces, ¿pero qué van a hacer? Pues vamos a sacar una revista, o más bien la fundación, ¿no? Vamos a sacar una revista cultural sobre el paseo. Sobre el paseo Alcalde. Sí, vamos a hablar de todo, ahí se va a hablar, ¿no? De todo lo que hay en el paseo, ¿no? Tiendas. Y de lo que había. Y de lo que había también. Tanto historia pasada como presente. Ok. El barrio del Santuario, amigos, que nos están escuchando y que no sean de aquí de Guadalajara, el barrio del Santuario es el barrio más tradicional que puede haber después de algunos de los barrios de México, ¿sí? El barrio del Santuario fue el que le dio esencia y presencia
al costumbrismo jalisciense, ¿sí? Y estamos hablando de muchísimas cosas. Los tequileros, que aunque sus fábricas las tenían tequila, prácticamente habitaban aquí, ¿verdad? Y los grandes hacendados de estas zonas que Jalisco siempre, y le duela a quien le duela, ha sido el equilibrio entre la mesa central y occidente, ¿sí? Desde antes de los españoles, que ya también hablaremos en alguna ocasión. Bueno, pues amigos, con esto nos despedimos y no sé si tengas algún comentario final o algún tema para el siguiente. ¿Seguimos con Guadalajara? Vamos a Guadalajara, ¿no? Con Guadalajara, a ver si nos metemos a la historia más contemporánea, la época de la Federación, de la FEC, el FER. Estuvo muy canijo, y son también de las cosas que a Guadalajara la hicieron madurar, ¿eh? Y la hicieron madurar fuerzas, ¿sí? Porque, insisto, era Guadalajara una ciudad apacible, y de repente se vino esa jugada, que eran ya los intereses por cuestiones de las drogas. Inicial. ¿Era de drogas? Por supuesto que era de drogas, claro que era de drogas. Yo viví ¿sí? engañado. Drogas, armas y tráfico de influencias, ¿sí? Por parte de los militares, de gobierno y de estudiantes. Era una complicidad ahí media cachetona, ¿sí? Lo comentamos, me gusta el tema, y en un momento dado, si se ocupara o X, entonces, todavía hay gente... El tema, la FEC, vamos hablando lo que fue la casa del estudiante, así que es donde se desprende casi todo, y los que estaban aquí jugando muchas cosas, ¿verdad? Todavía, fíjate, a pesar de tantos años, todavía se alcanzan a pisar callos, ¿eh? Ah, no, sí. ¿Sí? O sea, no quedó tan... Yo estuve en la FEC y claro, aquí estoy. Claro. Yo estuve en la FEC, en la FER. No, yo tenía amigos en todos lados. En todos lados, ¿sí? Yo te conocía a Cherezada, al Ken, a toda la bola, y los de acá, a Litos, al Gordo Mora, a todos. A toda la ¿sí? bola. Y digo, yo estaba bastante muchacho, todavía yo no me metí en esas trifulcas, pero sí andaba ahí, es correcto. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias, y seguiremos en este temática de el Guadalajara que nos tocó vivir, ¿te parece? Claro que sí. Muchísimas gracias y hasta luego.